protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. 目前的一个共识是，它应该是来源于自然界的某一种野生动物。Un segundo túnel en construcción. We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Es un placer estar con ustedes en una emisión más de Mextranjeros. Como saben, en este programa invitamos a reporteros de otros países para escuchar su punto de vista. Hoy nos enfocaremos en una América Latina convulsa. Primero, hablaremos de México y del trágico accidente en la línea 12 del metro. Enseguida hablaremos de Colombia, donde los enfrentamientos entre civiles y policías han dejado decenas de muertos. Por último, nos preguntaremos, ¿qué pasa con América Latina? Porque además de estos eventos, ha habido en Brasil más asesinatos policíacos y en El Salvador algunos golpes a la democracia. Los dejo con las portadas internacionales y nos vemos inmediatamente después. México figuró en los titulares internacionales esta semana debido a los hechos ocurridos el 3 de mayo por la noche en la capital del país, cuando el colapso de un puente provocó la caída de 2 vagones del metro de la línea dorada, inaugurada en 2012 entre controversias e irregularidades. Lamentablemente, 26 personas fallecieron y decenas se encuentran heridas en el hospital. A pesar de que alrededor del mundo se asegura que fue una tragedia que pudo haberse evitado, aún no se han señalado responsables. El viernes pasado en Brasil, cientos de personas se manifestaron para exigir justicia por el intenso enfrentamiento armado entre la policía y una presunta banda de narcotraficantes en la favela de Jacarezinho. Esta operación antidroga es la más mortífera en la historia de Río de Janeiro, misma que dejó 28 fallecidos. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele destituyó a magistrados de la Suprema Corte de Justicia, así como a varios funcionarios que han emitido veredictos contrarios a sus políticas. Dentro y fuera del país, varias voces denunciaron lo que parece ser una concentración de poderes. Las protestas en Colombia, que comenzaron por el descontento hacia la reforma fiscal, ahora se han transformado en un movimiento en contra de la violenta actuación por parte de las autoridades en las últimas semanas, el mal manejo de la pandemia y la crisis económica. La represión contra manifestantes ha indignado al mundo entero, pues ha dejado por lo menos 37 personas muertas, 1.700 casos de violencia policial y casi 1.000 detenciones arbitrarias. La candidata derechista Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular ganaron las elecciones en Madrid al obtener más del 44% de los votos. La rotunda victoria del Partido Conservador provocó la molestia de los 3 partidos de izquierda y el cuestionamiento al gobierno central del presidente socialista Pedro Sánchez. La tensión entre Reino Unido y Francia a causa de la disputa por derechos de explotación pesquera escaló rápidamente. Pescadores franceses se vieron obligados a retirar alrededor de 50 barcos de la costa de Jersey, levantando el bloqueo que habían impuesto tras la llegada de buques de guerra británicos. En Francia, el presidente Emmanuel Macron conmemoró el bicentenario de la muerte de Napoleón, un aniversario que reaviva las polémicas en torno a esta compleja figura de la historia del país galo. Los enfrentamientos entre israelíes y palestinos en Jerusalén han dejado más de 100 heridos. Las confrontaciones comenzaron con el desalojo de familias palestinas. Benjamín Netanyahu, actual primer ministro de Israel, a pesar de llegar en primera posición en los comicios hace un mes, no logró obtener el apoyo mínimo requerido del Parlamento, por lo que tuvo que renunciar a formar su gobierno. En India, la pesadilla no termina, pues se siguen registrando nuevos récords en el número de contagios y fallecidos a causa del COVID-19. En Reino Unido se llevó a cabo un concierto masivo sin mascarillas ni sana distancia entre los más de 5.000 asistentes. Este festival forma parte de una prueba piloto del gobierno para medir los riesgos de contagio en eventos de esa magnitud. Mientras el ritmo de vacunación avanza lentamente en todo el planeta, el gobierno de Joe Biden se ha pronunciado a favor de liberar las patentes de las vacunas y asegura que esta medida implicaría un acceso más rápido a la inmunidad mundial, lo que pondría fin a la crisis de manera efectiva y pragmática. Pues continuemos nuestra vuelta al mundo, ahora con nuestros reporteros invitados,
quiero darle primero la palabra a Elena Reina, nuestra reportera madrileña estrella, corresponsal en México para el diario El País, siempre de viaje reporteando por todo el país de México. Es extremadamente difícil tenerte con nosotros, así que lo festejo. Elena, ¿y qué noticias nos traes? Gracias a vosotros. Pues bueno, os vengo a contar cosas de Madrid, de lo que ha sucedido en esta semana, de que después de las elecciones en las que ha ganado Ayuso, porque consiguió realmente convencer a un electorado que no solo era el suyo propio del Partido Popular, que es la derecha, sino a la izquierda. O sea, le ha dado como una lección quizá peligrosa a otros partidos de España de cómo realmente se pueden ganar y arrasar en unas elecciones, que lo peligroso es esta estrategia que se ha vuelto a instalar en la democracia española, que es un poco la estrategia que inventó Trump, ¿no? Bueno, no la inventó él, evidentemente, pero el populismo, los discursos vacíos de contenido con los que no puedes discutir. Y la izquierda española lo que hizo fue como no tomársela en serio. Ayuso era un chiste. Bueno, pues es un chiste que ahora mismo está gobernando de nuevo la Comunidad de Madrid. Y este fin de semana fue como el colofón de este final del resultado electoral, que fueron las fiestas en Madrid por el final del toque de queda, que era como comentábamos. Por eso traes tu gran sonrisa, a pesar de la que ganó este Partido Popular, que es de derecha en España. Sí, es de derecha, pero es una mujer que ha estado en contra durante toda la pandemia de cómo se ha gestionado la pandemia, porque el gobierno federal el gobierno de España es del Partido Socialista, entonces es la opositora. De hecho, ya se ve proyectándose, bueno, eso se dice, ¿no?, como próxima, contrincante a la presidencia del gobierno de España. Y lo peligroso es que es una tipa con mucho gancho. Digo peligroso porque no hay debate. Es una tipa que se negó a ir a los debates públicos en los que participaban otros candidatos. Ella no quiere debatir. Ella habla de comunismo o libertad. Por tanto, este fin de semana estaban todos los jóvenes sin mascarillas, borrachos en la vía pública, diciendo libertad. O sea, al final lo triste y lo peligroso es que no se sabe muy bien cuáles son los puntos electorales de esta candidata, esta presidenta de la Comunidad de Madrid, sino que la gente votó en contra del virus, votó por una caña en una terraza de Madrid. Y eso es lo que estamos viendo ahora en España. Creo que este virus va a afectar no solo las elecciones en ese lugar, sino Exacto. Está contendiendo en todas los comicios. Sí, sí. Gracias, Elena. Pues bueno, está con nosotros Juan Sebastián Salamanca, colombiano, corresponsal, colaborador del diario digital de periodismo independiente Cuestión Pública. Él es abogado por la Universidad de Colombia, con maestría en periodismo por la Universidad de Columbia Británica. Te dedicas a la libertad de prensa. Bienvenido, Juan Sebastián. ¿Y qué noticia del mundo nos traes tú? Pues muchas gracias por la invitación. De verdad, un gusto estar en el programa acá con mis colegas. Yo quisiera tocar un tema también similar al trumpismo y tiene que ver con que mientras vemos expresiones de violencia policial en Brasil, en Colombia, en Guatemala, en muchas partes de Latinoamérica, en un sector muy importante del debate público en los Estados Unidos se viene hablando de la teoría del gran reemplazo o la teoría del genocidio blanco. Y creo que es algo muy, muy peligroso que está agarrando mucho vuelo en el debate público estadounidense y que tiene que ver básicamente con lo siguiente, y es que la población estadounidense está siendo lentamente reemplazada por otra de piel más oscura, y esto es un plan, según esta conspiración, en el que está el Partido Demócrata, los carteles mexicanos de la droga, sectores del liberalismo político y activistas defensores de los derechos humanos. Digamos que, pues, como es una locura tal y como suena, pero con todo y lo loco que es, pues está ahí, está siendo debatido en Fox News, está siendo debatido por congresistas como Marjorie Taylor Greene, que ahora está hablando de un grupo parlamentario que defienda la tradición anglosajona, y es muy peligroso porque tiene que ver con nosotros y porque mucha gente lo está tomando como una broma, como se decía anteriormente, y pues no es ninguna broma, y de hecho muy seguramente va a ser con lo que
buena parte de la derecha, la ala más a la derecha del Partido Republicano va a estar golpeando al Partido Demócrata y tiene que ver con nosotros como latinoamericanos. Entonces quería comentar ¿Y ya eso. han habido eventos violentos relacionados con esto? Sin duda. De hecho, en varias ciudades fronterizas, y quizá alguno de mis colegas pueda comentarlo, frente a la llegada, frente al incremento de personas migrantes que están llegando, hay incidentes de xenofobia muy, muy importantes que están teniendo lugar no solo por la patrulla fronteriza, sino por ciudadanos que se están organizando alrededor de estas ideas del supremacismo blanco en ciudades fronterizas, pero en todo el territorio de los Estados Unidos. Pues muchas gracias, Juan Sebastián. Y bueno, a mi derecha, queridísimo Alvinson Linares. Él es un periodista venezolano, ahora es corresponsal para Telemundo, este medio noticioso estadounidense, y bueno, ha sido editor del New York Times en español, además de colaborador en innumerables diarios, periódicos del mundo entero. Bienvenidísimo, Alvinson. Cuéntanos alguna noticia que te haya conmovido. Mira, un gusto estar acá como siempre en este programa en el que se debaten ideas, cosa que no es muy común. Quería hablar un poco del aniversario de hace poco del Día Mundial de la Libertad de Expresión, ¿no? Yo hice un trabajo para Telemundo un poco sobre lo que está sucediendo con la libertad de prensa en México, ¿no? Y creo que es un buen momento de recordar, ¿no? Que bueno, este es el país, según Reporteros Sin Fronteras, más mortal del mundo para ejercer el oficio periodístico. Solamente en 2020 hubo 8 asesinatos, en teoría pueden ser más, pueden ser menos. Y el punto acá no es, o sea, no es que porque los periodistas son más importantes, digamos, o no. El punto es lo que me decía Pedro Vaca, que es relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Cuando tú agregas a un periodista, no solamente estás agregando al periodista y al medio, ¿no? En México hay un patrón muy preocupante de ataques a la prensa, y esto lo que hace es atentar contra el derecho a la libertad de expresión y a la información de toda la sociedad mexicana, ¿no? Ya hay amplios sectores, como Tamaulipas, por ejemplo, y regiones de México donde no hay medios locales grandes, los medios locales no pueden reportar, los periodistas tienen un tema de precarización, no solamente de sueldos y seguridad social, que eso es algo de décadas, sino también de miedo. Entonces, cuando esto pasa, toda la sociedad pierde, y hay algo que como periodistas extranjeros nos preocupa, y es ver que México cada vez, pues la autocensura va copando espacios de la agenda pública en un país que tiene grandes problemas que deben ser denunciados. Para empezar, los problemas de feminicidio, los problemas de narcotráfico, pero todo esto se ha afectado, todo el debate se ha afectado por esto, ¿no? Por lo que está sucediendo, y creo que es algo que tenemos que discutir y recordar siempre, ¿no? Que cuando matan a un periodista o cuando lo obligan a censurarse, porque Artículo 19, por cierto, sacó un informe reciente sobre el acoso judicial, que es otra manera de afectar el debate público, ¿no? Ya quizás no matan al periodista por fortuna, pero entonces lo demandan por millones de pesos o demandan múltiples demandas por millones de pesos al medio, y eso hace que el medio se acabe o que cambie su línea editorial, claro, lo cual una vez más afecta el debate. Entonces creo que es algo que tenemos que estar pues, avisores y siempre denunciar, ¿no? Muy brevemente quería preguntar, ¿por qué utilizas la palabra autocensura? ¿No es simplemente otra de las múltiples brazos de la censura lo que estamos viendo? Sí, bueno, cuando hablo con periodistas del interior de México, que son para mí unos héroes, porque los reporteros y las periodistas del interior trabajan en condiciones realmente muy difíciles, tienen 3, 4 trabajos. Yo, en ese trabajo que hice en Telemundo, rescato el caso de Israel Vázquez, que es uno en muchos casos en México. Él tenía un trabajo de día en Pemex, limpiando tuberías, y de noche y el resto del día hacía periodismo. Es una persona que cubría la nota roja allí en el lugar, en Salamanca, donde era él, y, o sea, lo hacen por pura pasión. Incluso esa gente que lo hace por pura pasión, que tiene que 3 o 4 trabajos para poder hacer, no puede porque al final lo obligan a censurarse. Bueno, a él lo mataron yendo a cubrir un evento. O sea, estamos hablando de un nivel de violencia inusitado incluso en épocas de guerra, ¿no? Pues, como te decía, Reporteros Sin Fronteras dice que México es el país más peligroso, ¿no?, del mundo. Pues muchísimas gracias a los tres por abrir estas 3 ventanas de gravedad en todos los casos. Y bueno, pues nos vamos a ir a un corte para volver a nuestro tema de primer debate, que es el trágico accidente de la línea 12 del metro de la Ciudad de México.
La noche del 3 de mayo será recordada por el desplome de los vagones del metro de la línea dorada tras el derrumbe de la viga de un puente entre las estaciones Tezonco y Olivos, lo que dejó un saldo de 26 muertos, casi un centenar de heridos y la cancelación del servicio hasta nuevo aviso, a pesar de tratarse de una línea relativamente nueva. Tras este lamentable suceso, toda la atención se centró en Marcelo Ebrard, quien ocupaba el cargo de jefe de gobierno de la capital cuando se llevó a cabo la construcción de esta línea y quien ahora funge como secretario de Relaciones Exteriores. Asimismo, se hicieron cuestionamientos sobre la presunta responsabilidad por omisión del ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y la actual cabeza del gobierno capitalino Claudia Sheinbaum. La tragedia reveló la insensibilidad de la clase política, pues este desastre ha sido utilizado entre oponentes para desacreditarse unos a otros en la coyuntura del proceso electoral, con un oportunismo que exhibe un desinterés profundo por la sociedad. Mientras esperan los resultados del peritaje externo encomendado a la empresa noruega DNV para indicar las causas del accidente y determinar responsabilidades que podrían involucrar a políticos, constructoras y personal del sistema de transporte colectivo Metro, 26 familias están de luto, más de 220,000 personas tendrán que buscar alternativas de transporte y las palabras negligencia, corrupción, fue el Estado, austeridad y falta de mantenimiento ocupan medios de comunicación y redes sociales. Pues un trágico accidente que sin embargo nos da la ocasión de tener a Elena Reina en la Ciudad de México reporteando. ¿Qué trabajo has hecho en torno a este accidente? ¿Qué has visto? Bueno, pues cuando sucedió este accidente el lunes 3 de mayo por la noche, alrededor de las 10:30, al principio no nos lo podíamos creer. Me imagino que como cualquiera que estaba viendo en ese momento o las noticias o las redes sociales, sobre todo los vídeos. Y creo que tanto nosotros como cualquier medio de comunicación lo tuvo muy claro desde el principio, que lo importante era pues cubrir la noticia desde lo que estaba pasando y de a quién le estaba afectando, ¿no? Y digo esto porque normalmente a menos de un mes de unas elecciones legislativas, locales y estatales, no se ha perdido un poco el foco de dónde estaba lo importante. Y creo que los medios ahí, por muy atacados que hayamos sido, que sigamos siendo de parte de algunos funcionarios públicos, creo que han tenido muy claro dónde estaba el foco, y el foco estaba con las familias, que en ese momento y a esas horas de la noche estaban tan perdidas como cualquiera. Nadie tenía información, nadie encontraba a su familiar. A las 11 de la noche, bueno, además de la gente que trató de sacar a las familias a las personas atrapadas en el metro, que eso me parece que siempre en México es algo que, por mucho tiempo que llevemos aquí, no deja de emocionarnos, porque lo discutíamos mucho de esa solidaridad mexicana, que sí existía en otras partes del mundo, pero creo que aquí el mexicano tiene tan claro que si no, él no arregla el pedo, no se lo va a arreglar nadie, que se sube a donde sea y abre las puertas de un metro y saca gente. Entonces, contar eso, contar la desesperación de las familias en las puertas de los hospitales, que no sabían qué pasaba, y a las 6 de la mañana acompañarlos a la Fiscalía de Iztapalapa, que ni siquiera era una morgue, no era un seméfono al uso, estaban identificando cuerpos en condiciones un poco precarias, pero quizá vieron que ese era el mejor sitio para hacerlo. Esas familias se acaban de enterar, después de horas sin dormir, de que sus familiares habían muerto al volver de trabajar. Es algo como muy difícil de entender y lo suficientemente complejo y sensible como para que ahí esté el foco. El foco no estaba en ese momento en sí. Lo digo porque en ese trayecto entre los hospitales, en la puesta de la Fiscalía, había gente de la oposición, había sobre todo gente de la oposición, y fue bastante lamentable ver cómo candidatos del PAN, municipales, acompañaban a familias diciéndoles que ellos sí iban a hacer algo para identificar a sus hijos. Como digan, no, por favor, esto está siendo muy ridículo, o sea, muy bochornoso, y es una falta de respeto. Pero a la vez también llamó la atención la ausencia, el silencio de López Obrador. O sea, entiendo que él explicó que él no quiere esa espectacularidad, él no quiere lo que se hacía antes, ¿no? De ir allí a la tragedia y tomarse la foto. Pero creo que tiene que haber un punto medio entre tomarse la foto y ser cínico y mandar un mensaje de apoyo a las familias, porque resultaba muy chocante mientras estaba sucediendo todo esto, mientras las familias buscaban a sus familiares, mientras los encontraban en la Fiscalía, a las 7 de la mañana todavía había muchísima gente sin identificar. O sea, la gente todavía después de horas no había encontrado
a su familiar y pensaba que estaba vivo. Que es como la tragedia que siempre se repite en este país. ¿Por qué no paran de buscar a sus muertos? Ya está bien. ¿Por qué no se acelera un poco esa tortura, ¿no? Que no sea tan larga? Y el presidente del gobierno en todo este lapso de tiempo estuvo callado. O sea, desde Canadá, desde España, desde muchos sitios les mandaban condolencias y el presidente del gobierno estaba callado. Yo creo que la actuación de Claudia Sheinbaum estuvo a la altura de lo que tenía que hacer, ya digo en ese lapso de tiempo, y que hubo muchísimos que no. Y sobre todo yo creo que sí se sintió, porque además las familias lo decían. No sé, ¿dónde está aquí el apoyo? Nos hemos quedado solos. Claro, tú lo que estás planteando es que debía de haber primero una asistencia, por etapas, ¿no? Primero una asistencia humanitaria, arreglar esto y luego ya pasar al asunto político, empezar a buscar responsables, empezar a hacer campañas pros y contra después, ¿no? Claro, es que las teorías de la conspiración empezaron desde muy temprano, ¿no? O sea, había funcionarios o candidatos que decían que había sido un atentado y es como, oye. O sea, esto es muy grave. Evidentemente, esto no pasó de la noche a la mañana, ¿no? O sea, desde que ves que se cae un puente, piensas que hay mucha gente que se ha hecho, que ha mirado hacia otro lado durante mucho tiempo, concretamente desde que se construyó, desde que se inauguró. Pero en ese momento creo que lo importante era estar ahí y estar a la altura de la gente que, no solo las familias de los muertos, sino los casi 80 heridos, algunos de ellos muy graves, que estaban en el hospital y que no sabían sus familiares ni dónde estaban. O sea, creo que ante una tragedia, como decía un compañero, la tragedia exhibe al pueblo y muchas veces lo engrandece, pero retrata al político. Y creo que el político, como muchas veces ha pasado en las tragedias que ha vivido este país, no todos estuvieron a la altura de lo que estaba pasando, ni el pueblo. ¿Coinciden en esta apreciación de la actuación, por ejemplo, de López Obrador? ¿No estamos yéndonos un poco hacia el moralismo de tenía que hacer? O sea, finalmente no es una atribución escrita. ¿No estamos moralizando un poco su nivel de empatía? Pero estamos hablando de un líder político que, como todos lo conocemos, duró años denunciando la corrupción. Él, toda su vida, él se convirtió en una adalid en contra de la corrupción. Y resulta que la corrupción mata en el gobierno que sea. Entonces, ¿cómo es posible que este hombre esperó tanto tiempo para poder, esperó a tener todo el control en su mañanera para dirigir el debate público? No es propio de un líder tan experimentado, ¿sabes? O sea, la tragedia del metro, como muchas tragedias en México, es una demostración patente de que la corrupción, los fallos de la burocracia y la falta de monitoreo de las obras de infraestructura matan personas. No voy a entrar en detalles de la austeridad porque creo que eso es un enfoque erróneo, pero sí es cierto que la corrupción y que la falta de monitoreo y los recortes presupuestarios a ciertas áreas de infraestructura pueden traer problemas, consecuencias graves. Y el gobierno, por supuesto, no quiere hablar de eso a pocas semanas de unas elecciones. Obviamente no le conviene, pero la gente no es tonta. O sea, la gente está reclamando, oye, ¿por qué te tardaste tanto? Y creo que tienen razón desde ese punto de vista. Él es, digamos, un adalid contra la lucha contra la corrupción. Y ahí salió diciendo que iban a hacerse investigaciones, pero la verdad es que hay dos delfines de él. Está Sheinbaum y está también Ebrard, que son dos presidenciales, de alguna manera ligados a la construcción o al monitoreo de esta obra. Es una situación, desde lo que me han dicho mis fuentes de Morena, una crisis interna del partido. Porque, y entonces, si esto los afecta, ¿quién van a lanzar? Claro. Yo creo que ahí también hay creo que sí hubo una operación ahí de parte de Morena para, de alguna manera, deslindarse de responsabilidades, ¿no? Y creo que esto sí es importante mencionarlo. Por un lado, esta empresa noruega que está haciendo la investigación, me parece que el gobierno lo está presentando como una especie de investigación independiente, no ajena a cualquier tipo de interferencia porque es Noruega, pero pues realmente no es tan así. Y en segundo lugar, a quien le corresponde hacer las investigaciones penales, que es a Ernestina Godoy, pues desde luego también forma parte de la misma amplia coalición de gobierno, ¿no? Y pues la persona, digamos que desafortunadamente es inevitable mencionar a Marcelo Ebrard, ¿no? O sea, creo que ahí es bien importante como tener eso claro. Y por un lado coincido plenamente en que lo que ha hecho parte de la oposición es verdaderamente vergonzoso y reprochable. Sin embargo, creo que el hecho de que estemos en elecciones, quizás por eso mismo también tenemos que comentarlo, ¿no? Quizás por eso mismo tenemos que llamar a cuestionar la respuesta del gobierno, porque pues si a mí en ese punto sí me parece que faltó mucha solidaridad, faltó muchísima empatía, faltó un poco de cuidado.
No, yo iba a comentar que los resultados preliminares, un poco de los peritajes de lo que ahí pasó, o sea, las respuestas de lo que pasó y por qué pasó, se van a dar después de las elecciones, ¿no? Lo veíamos ayer. Dijeron 4 meses, ¿no? Más o menos Sí, van a tener. iban a empezar por ahí. Yo entiendo que es mucho tiempo, pero bueno, hay ingenieros ya trabajando en ello y dando ciertas hipótesis de lo que ahí pudo suceder. Y lo que creo que podrían dejar bastante claro es, a ver, aquí alguien pasó por alto algo, ¿no? Claro. Pero a nadie le interesa, y que se mezcle todo eso con la campaña electoral, que es inevitable, evidentemente, pues está haciendo que este caso sea un poco más chusco y burdo, y las familias que han perdido tanto no se lo merecen, ¿no? O sea, creo que se debería llevar a cabo una buena investigación independientemente de lo que vaya a suceder el 6 de junio. Pero Aunque siendo sé que la oposición vergonzosa, como dicen, y siendo el partido en el gobierno y por el momento aparentemente responsable de estos eventos y que tiene que responder, también estando bajo pues una mirada muy crítica de parte de la sociedad, ¿hacia dónde se inclinará? O sea, ¿se va a anular la balanza o se va a inclinar, según ustedes, hacia algún lugar en las elecciones? O sea, ¿sí va a incidir o al final...? Mira, por ahora yo creo que hicieron un buen control de daños, la verdad. Van a dar los resultados, sí los van a dar, pero los van a dar tiempo después de las elecciones. Yo creo que la gran conclusión de este asunto es que también yo hablaba con ingenieros estructuralistas, es que este tipo de tragedias se pueden evitar, por supuesto son prevenibles, pero también es verdad que esa línea tuvo problemas desde el inicio. O sea, estamos hablando de, digamos, que de todas las líneas del metro de México se suponía que esta debía tener una atención especial, porque siempre tuvo problemas, ¿no? O sea, no es culpa, digamos, vamos a hablar de Morena, ni es culpa del PAN. No, o sea, la gente de infraestructura de la Ciudad de México sabía que aquí había algo raro y pues no se hicieron aparentemente las pruebas necesarias, ¿no? Es lo que dicen todos los ingenieros. Totalmente. Sí, es como si ahí había un sitio donde tenían que poner el ojo, era ahí. Y además una pasta, una lana que estaban poniendo también para revisarlo. O sea que sí, está claro que no es uno ni dos solo los responsables, son muchos, y no es solo el tema de buscar un responsable que tenga que ver con esto, sino que se explique, porque lo que se ve aquí, sobre todo, es una desidia completa de las autoridades durante muchos años por un sistema de transporte que además es que igual no hemos mencionado lo suficiente, pero es que es el que toma la clase trabajadora en este país. O sea, quizá en México, en España, decir esto sería populista, ¿no? Sería demagógico, porque el metro lo usa todo el mundo. Pero en México no. En México la realidad es que la mayoría de los que están hablando desde las tarimas no han subido a un metro desde hace muchos años. Y los que se murieron eran gente que volvía a trabajar. Y que este sistema de transporte público que usan casi 6 millones de personas diariamente no esté lo suficientemente revisado también demuestra o denota una especie de desidia, de mal manejo, de que no les importa tanto, porque es lo que demuestra, independientemente de quién sea el responsable. En un informe no pudo venir, o sea, sobre todo después de lo que no lo hemos comentado, después de que los vecinos dijeran después del sismo de 2017 que aquello se iba a venir abajo en cualquier momento. ¿Quién hizo luego las reparaciones mal? Seguramente esto sea un peloteo de culpas, ¿no? Que no sabremos nunca qué pasó. Y yo realmente creo que, desgraciadamente, no va a tener tanta influencia en las elecciones del 6 de junio. No creo. Pero es lo que te decía antes, o sea, digamos, nosotros no somos ingenieros y es muy fácil ahora sí todos estamos diciendo, había que poner, pero ya va, sí hubo un gran escándalo alrededor de esta línea, más que con ninguna, es la línea más controversial en la historia del metro de Ciudad de México. Sí. O sea, entonces tú allí no vas a hacer el monitoreo necesario, siendo un nuevo gobierno. Sí. Es complicado, que no lo hagas. Sí, ya no nos dio tiempo de hablar. Se salva o sea, todo el mundo de los gobiernos que han tocado esa línea tienen que estar manchados por eso. Sí. Es imposible, ¿no? Desde que se inauguró. Ya no nos dio tiempo de hablar también de, pues, por supuesto que hay empresas también detrás de esto, ¿no? Por supuesto. Las empresas no, por supuesto. Y estos contratos a veces también no son muy respetados de aquel lado. Tenemos desafortunadamente que irnos al siguiente bloque. Seguramente nos dará mucho para qué hablar, sobre todo dentro de 4 meses que empiecen a salir los resultados periciales. Nos vemos un corte y volvemos para hablar de Colombia.
El pasado 28 de abril inició un paro nacional en Colombia en contra del proyecto de reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque y la cual planteaba un incremento de impuestos para cubrir el déficit fiscal del país. Organizaciones civiles, estudiantiles y sindicatos se unieron a las movilizaciones ciudadanas en todo el país para manifestar el descontento de los colombianos. Estas protestas han sido reprimidas violentamente por fuerzas policíacas, dejando a su paso decenas de muertos, miles de heridos y cientos de denuncias de abuso policial y desaparición de personas, siendo Bogotá, Medellín y Cali los escenarios donde más violencia se ha registrado. Después de 4 días continuos de protestas, el proyecto de ley fue retirado del Congreso y el ministro de Hacienda colombiano renunció a su cargo. Sin embargo, las movilizaciones continúan, mientras el pueblo de Colombia exige una economía igualitaria, mejoras en salud y educación, una reforma policial, que se respete el Acuerdo de Paz de 2016 y se resuelva la situación de pobreza y desigualdad del país, entre otras demandas. Cosas terribles que vemos en la hermana República de Colombia. Juan Sebastián, ¿nos puedes dar un panorama un poquito más completo de cuál es la situación en Colombia? Claro, mira, yo creo que algo bien importante para entender es que Colombia llevaba 1 año y medio encerrada en sus casas con unas órdenes obligatorias de confinamiento muy estrictas, con una policía ejerciendo un control, sobre todo en barrios populares, muy, muy violento, con denuncias de abuso policial a quienes rompieran la cuarentena a lo largo y ancho del país. Y tenemos una población que se empobreció, de acuerdo a las estadísticas oficiales, como consecuencia del terrible manejo económico del país de parte del gobierno durante la pandemia. Y luego tenemos una propuesta de reforma tributaria que inicialmente contemplaba cosas tan absurdas como gravar la compra de leche, de huevos, de carne, contemplaba gravar, eso luego fue muy rápidamente cambiado, pero luego la propuesta que se mantuvo hasta hace muy poco contemplaba, por ejemplo, gravar el retiro de las pensiones de los adultos mayores, contemplaba un incremento en el impuesto valor agregado para la compra de una gran cantidad de bienes de consumo de uso básico, ¿no? Y creo que eso realmente hizo, digamos, se configuró como en un cóctel perfecto para que la ciudadanía saliera con total indignación de todos los sectores políticos, incluso de una manera un poco absurda hasta de parte de la misma derecha salió y pues se terminó sucediendo lo que ustedes vieron, lo que escuchamos en la nota. Tenemos una situación en donde hubo manifestaciones verdaderamente masivas en las principales ciudades del país, hubo manifestaciones en el campo, las comunidades indígenas salieron, los pueblos afrodescendientes, las organizaciones campesinas, casi la totalidad de los sectores populares salieron a las calles a bloquear las carreteras y pues como consecuencia tuvimos una reacción del gobierno que no tiene muchos precedentes en la vida reciente del país. Tenemos una orden del presidente Duque de desatar a las fuerzas policiales. Ustedes lo habrán visto seguramente, si no, en Twitter es muy fácil encontrar videos de la policía abriendo fuego en contra de manifestantes y tenemos como consecuencia un mayor incremento en las movilizaciones y la respuesta del gobierno es decir, el ejército sale a la calle, el ejército también puede disparar y no hay ningún control, digamos, al accionar de la policía y las Fuerzas Armadas. Yo creo que ese es un elemento que no ha sido suficientemente explicado y es cómo están las fuerzas militares y de policía actuando sin ningún tipo de control a lo largo y ancho del territorio nacional. Y eso es, acá me adelanto seguramente algo que hablaremos, pero eso tiene que ser la principal demanda, es que cese de inmediato el fuego a personas civiles. Es completamente inaceptable lo que está sucediendo y es importante que la comunidad internacional se pronuncie con contundencia sobre esto. Alto a los disparos contra la población civil. Me parece
por supuesto, lo primero, ¿no? El primer llamado. Pero me gustaría quizás adentrarnos un poco en este asunto de la policía, que además ha sido uno de los puntos quizás coincidentes también a lo largo desde el inicio de la pandemia, ¿no? Se perciben abusos policiales, pero según entiendo en Colombia tiene que ver con una policía que no está formada para la protección civil, sino está formada todavía para la guerra contra las guerrillas, pues. Sí, sin duda. La policía tiene, y en general todas las fuerzas de seguridad del Estado tienen por lo general dos carreras, una carrera en la que hay oficiales y hay otra en la que no son oficiales, sino digamos, en muchos casos son personas de escasos recursos que ingresan a las filas, y usualmente el entrenamiento de los oficiales, tanto en policía como en ejército, es un entrenamiento muy político, con un pensamiento contrainsurgente, con entrenamiento en los Estados Unidos y con una formación política de ultraderecha, digamos que no tiene muchos, digamos, no está justificado, pues. Hay denuncias que ha hecho Cuestión Pública, el portal donde colaboro, en donde podemos ver que hay oficiales cercanos al pensamiento neonazi que están en este momento dando clases de derechos humanos a los militares, y es algo que está sucediendo hoy. En pleno paro hubo una conferencia de un nazi, es que no hay otra manera de llamarlo, chileno, que estaba dando clases a capitanes mayores y coroneles del ejército, diciendo cómo hicieron para controlar el paro, las manifestaciones en Chile. De modo que esta es la ideología de estas Fuerzas Armadas, no están formadas para controlar de manera respetuosa con los derechos humanos una manifestación, como de ninguna manera. Sí, bueno, la crisis de Colombia se enmarca en eso, ¿no? Entre otras cosas, un debate que desde Estados Unidos hasta Argentina se habla todo el tiempo, que es la reforma policial, ¿no? O sea, tenemos una serie de policías federales en cada país, municipales, distritales, que no están preparados para poder controlar las manifestaciones públicas. O sea, es un gran problema, y como te digo, no es un problema de Colombia solamente, es un problema endémico en toda la región. Lo vemos en México, lo vemos en todo el tiempo, lo vemos en Bolivia también. O sea, hay una serie de países en los que están sucediendo esto. Ahora, en el caso específico de Colombia, como tú decías al principio, estamos hablando de uno de los países más desiguales, no de la región, sino del mundo. Ese es el problema en Colombia. O sea, al final, ¿por qué la gente está saliendo pese al tercer pico de la pandemia, pese a que la policía los mata o los reprime? Están saliendo porque hay deudas sociales de larga data, no se cumplieron buena parte de las condiciones del acuerdo de paz, y eso nos lleva todo a lo que está pasando en Cali, ¿no? que ha copado los titulares internacionales. ¿Por qué? Bueno, porque Cali es la capital del Valle del Cauca, una ciudad de 2.3 millones de habitantes, ubicada justo en una confluencia geográfica, ciertamente, ¿no? Donde residen desplazados de las comunidades afro, de las comunidades indígenas, de la guerrilla, de las zonas controladas por el narcotráfico, y esa gente está allí todavía desde hace varios años. Se suponía que Cali iba a ser la capital de posconflicto, un lugar donde se iba a invertir, un lugar donde se le iba a dar a toda esa gente dinero, empleos. Eso nunca sucedió, y por eso quizás es el lugar donde el epicentro de las manifestaciones más persistentes, más que violentas, diría yo, ¿no? O sea, la gente sigue saliendo en Cali porque hay un movimiento indígena, un movimiento afro, que está articulando una serie de demandas sociales de larga data. Corrígeme si me equivoco, ¿no? No, estás diciendo todo tal cual es, y creo que algo que es bien importante que tú estás diciendo y que agradezco es como la importancia que hay desde que han tenido los medios internacionales en el cubrimiento de la protesta. Creo que ha sido muy importante el cubrimiento que han hecho medios como la Deutsche Welle, como el propio New York Times, como Univision Noticias, como Telemundo, porque lo que vemos dentro del cubrimiento periodístico al interior de Colombia es completamente distinto a lo que se observa afuera. Dentro de Colombia tenemos titulares como en confusos hechos mueren ciudadanos que protestaban, ¿no? Posibles acusaciones de algunos excesos, ¿no? Y realmente lo que se ven en las imágenes son oficiales con fusiles disparándole indiscriminadamente a la población civil. Y aquí creo que el papel de los medios internacionales ha sido fundamental en ello. O sea, hay un hecho innegable. El gobierno colombiano tiene que cubrir un déficit, como muchos gobiernos de la región. Eso tiene que hacerlo. Ahora, ¿qué gobierno se le ocurre plantearle impuestos a la gente más pobre
en vez de hacer una reforma tributaria o una reforma progresiva en la que los que más tienen más paguen y bueno, todo el mundo pague un poco, ¿no? No, eso fue lo último que se les ocurrió. Y ahí tuvimos un ministro, Carrasquilla creo que era, que ni siquiera sabía cuánto valía el cartón de huevos y era el cerebro de esta reforma. Eso generó una serie de insatisfacciones muy grandes y recordemos que Colombia va a elecciones también. Y allí pues se perfila la izquierda, ¿no? Se perfila la izquierda, algo que el país ha rehuido durante décadas, pero que quizás es el destino manifiesto, ¿no? Ahí está Petro, que sin hablar mucho se está convirtiendo en una suerte de líder cada vez más presidenciable. ¿Por qué? Por los defectos y los errores y las fallas constantes entre este caso Iván Duque y también de su jefe político, ¿no? Que es Álvaro Uribe. Bueno, es un eje político y también un eje económico el que están tomando, el que ha tomado Colombia precisamente, alineándose a pues cierta ideología sin duda más capitalista, ¿no? Entonces, pero el asunto de la recaudación fiscal va a ser un problema creo que en todas partes. Sí, claro, desde luego. Justo está de acuerdo mucho con lo que decías, Robinson, de a quién se le ocurre, ¿no? Creo que Colombia además ha sido uno de los países que más se han empobrecido, ¿no? Durante este año de pandemia, también por este cierre tan estricto. Entonces, claro, se estaban dando todos los ingredientes para que llegaran con la gotita y les tocaran ya más las narices, ¿no? Y digo, para salir y protestar, porque no hay quien aguante esto. La verdad es que creo que las imágenes de Colombia han dado la vuelta al mundo y qué bueno que ha sido así, ¿no? Que es tan importante que no se quede solo en un país y que también se haga fuera para que se presione. Yo creo que sí, ya es inevitable, o sea, ya Duque no puede decir de ninguna forma que están haciendo las cosas bien, no hay forma de... Que eso sucede muchas veces, en México también ha sucedido, ¿no? Cuando a lo mejor no se está mirando, es más fácil que todo se controle desde acá, pero esto se ha salido de control. También lo de sacar el ejército, lo que hablaban del debate de la policía y de, en general, las fuerzas policiales, fuerzas del Estado, sacar el ejército de las calles en una manifestación siempre es mala idea. El ejército no tiene ninguna formación preventiva, realmente es reactiva y esto también es lo que sucede, aparte de una policía con esa mentalidad. Se dan todos los ingredientes que efectivamente no es exclusivo, quizá a lo mejor estas protestas sí, pero probablemente veamos episodios similares en otros países de la región porque la pandemia y la pobreza también se está viendo aquí, también se está viendo en Centroamérica, ¿no? Que después creo que hablaremos de ello y bueno, realmente al final los que pagan siempre son los mismos, no me extraña que la izquierda... Sí, dejémoslo justamente para el siguiente bloque. Creo que podemos seguir abordando tanto los temas de Colombia como los temas de México, como los temas de Argentina, ¿no? Que aparentemente hicieron una reforma tributaria que salió un poquito mejor. Bueno, Brasil, El Salvador, en fin, creo que tenemos por todas partes pequeños estallidos. Entonces les propongo un corte y volvemos con qué pasa en América Latina. Diversos países de América Latina viven una creciente tensión social que ha puesto a la región en la mira del mundo. Mientras sucedían manifestaciones masivas y violencias policíacas en Colombia, en Brasil, en paralelo al inicio de una investigación por manejo de la pandemia que resultó en el colapso del sistema de salud, se registró asimismo un violento enfrentamiento en la favela Yacareciño entre supuestos narcotraficantes y la policía. Esta operación policíaca fue calificada como la segunda mayor masacre en la historia de Río de Janeiro y nuevamente genera cuestionamientos sobre el abuso por parte de elementos policíacos, que en este caso hicieron uso de la fuerza letal y cometieron severas violaciones a los derechos humanos. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha causado gran preocupación entre la comunidad internacional luego de destituir a un grupo de jueces de la Corte Suprema y al fiscal general, lo que el mandatario salvadoreño califica como una limpieza de casa necesaria para garantizar su proyecto de nación. Para muchos es un intento de concentración de poder y un golpe judicial, pues vulnera la separación de poderes y el Estado de Derecho en el país centroamericano. Pues eso. ¿Creen que los graves eventos que estallaron casi simultáneamente en diferentes países de América Latina tienen alguna relación entre sí o son una simple coincidencia temporal? Mira, bueno, en el caso de Brasil quizás, que lo escuchamos en la nota, es el producto, a mi modo de ver, de una serie de políticas equivocadas, ¿no? Tenemos un presidente como Jair Bolsonaro que ha propendido a la polarización, a que la gente se arme, el flexibilizado, quiere flexibilizar además todas las leyes para que la gente pueda armarse. O sea, su respuesta ante la delincuencia, los problemas sociales que existen en el país es confrontativa
y siempre ha sido además pues, armar a las personas. Eso es extremadamente peligroso. Tenemos el gran referente de Estados Unidos, pero en el caso de Brasil, que es un país mucho más pobre y con más problemas sociales, lo que vemos es una escalada de violencia como estas incursiones policiales, que no son las primeras. O sea, el récord de las fuerzas de seguridad brasileñas, por ejemplo, en el caso del asesinato y la tortura a la comunidad trans, es nefasto. O sea, por ejemplo, para empezar, y las violaciones de derechos humanos ha sido terrible. Entonces yo creo que lo que conversábamos antes es cada vez más vigente. Yo creo que no solamente se va a hablar de una reforma policial en cada país de la región, también la gran pregunta desde Estados Unidos hasta Argentina sería, bueno, cómo las fuerzas policiales en el siglo XXI se van a reformar para poder sofocar, controlar manifestaciones o atacar los problemas de seguridad sin tener esos saldos de muerte, de lesionados y de violaciones de derechos humanos. Yo creo que ese es el gran reto para los especialistas de seguridad, ¿no? Y yo comentaba que creo que México, ya tenemos el recuerdo de la Guerra Sucia o de Tlatelolco. Evidentemente todo eso sucedió y hubo represión, pero creo que ahora no lo hace tan mal. Y digo no lo hace tan mal porque es lo que vemos. Tampoco sabemos, sí veíamos en las marchas de Ayotzinapa y así en grandes protestas cómo se reprimía también después de la marcha, no solo durante la marcha, cuando ya las cámaras se habían apagado. Pero sí me sorprendió cuando llegué a este país que realmente, bueno, primero es verdad que no hay una organización para sofocar una marcha. Las marchas no son tampoco lo suficientemente violentas y no sabríamos entonces qué podría pasar. Pero yo venía de un país en España en crisis, en los que había muchísima movilización social en aquel momento, como por 2012 y así, y que la represión allá en España estaba muy fuerte, mucho más fuerte de lo que aquí se reprimía. Sin embargo, yo llegué aquí y mucha gente me decía, no vayas a una marcha, porque quién sabe lo que te puede pasar, ¿no? Siempre aquí, y supongo que esto es común en América Latina, el miedo también de que una manifestación se reprima con dureza y lo que vi es que en México no estaban bien organizados, evidentemente. O sea, se veía que no había una coordinación para sofocar una marcha, pero que sí debe haber ese debate de cómo dispersar, cómo controlar en los casos en los que se descontrole, pero que estaba bastante garantizado el derecho de manifestación, mucho más que en algunos países de Europa. Para empezar, en España tienes que pedir permiso para manifestarte. Aquí no, claro. Entonces, bueno, no sé, creo que es un debate. Sí, o sea, yo lo que veo que ha hecho AMLO con este tema es sobre todo posponer el debate de la profesionalización de policía y por el contrario centrarse en Guardia Nacional, ¿no? Como los grandes problemas del país, vamos a crear esta guardia que es la que va a estar como a cargo de todo, ¿no? Pero realmente ese policía que está en la calle en una pequeña ciudad controlada por el narcotráfico, realmente no hay forma de saber para quién trabaja, a quién responde, ¿no? A qué partido, a qué alcalde, si tiene algún tipo de filiación, si comete un exceso, quién lo va a investigar, ¿no? Y creo que ese es un debate que, si bien coincido con mis colegas en que AMLO no ha mostrado esa faceta represiva, afortunadamente, sí es un debate que en algún momento se tendrá que dar en México porque pues las condiciones pueden cambiar, ¿no? Y creo que eso es bien importante. En Colombia pasaba igual, ¿no? También hasta ahora no habían visto una situación semejante. O sea, hacía tiempo que no se reprimía con esta dureza a una manifestación. Pero había hechos aislados preocupantes, como Soacha, ¿te acuerdas? Donde incineraron a estos jóvenes. O sea, había siempre denuncias de hechos aislados que mostraban la SMAT mató a Dylan Cruz. Bueno, o sea, sí, exacto, cada vez que había 4 o 5 días de protestas ininterrumpidas en Colombia pasan cosas raras, ¿no? Sí, sin duda, pero yo creo que lo que sucedía sobre todo en ciudades como Bogotá, Medellín, era escenarios de represión, ¿sí? En los que ocasionalmente la policía asesinaba a un ciudadano, ¿no? Pero es que lo que estamos viendo hoy es una orden directa al ejército y a la policía a disparar, ¿no? O sea, creo que esto es algo como que realmente excede cualquier cosa que hablamos, que se ha visto en Colombia recientemente. Es que se pareciera, aunque seguimos algo que no apareció en la nota, pero que estamos atravesando el peor momento de la pandemia ahorita en América Latina, o sea, del mundo es donde estamos peor, en América, hay un cierto sentimiento de pospandemia, es decir, que ahora sí hay que pagar las cuentas, ¿no? Y reorganizar y ver cómo nos vamos a salir del paso. Y creo que también lo que hay, aparte de estos, por represión policial,
¿no? Las protestas sociales es saber quién va a tomar más poder, si los gobiernos que hacen algunos golpes, como hemos visto aquí también ante el Poder Judicial, hemos visto en El Salvador, en fin, ¿se están fortaleciendo los gobiernos o se están debilitando ante la gente? Depende del gobierno. En las democracias más establecidas hay cierta pluralidad de problemas, pero en gobiernos como por ejemplo el de El Salvador, que acaba de cooptar de alguna manera los poderes, acaba de crecer todo su poder. Allí pues la pandemia no ha sido precisamente muy negativa desde el punto de vista político, al contrario, ha permitido al gobierno de Bukele tener cada vez más poder sobre el control social, dirigir todo lo que es la conversación pública y también sin duda tener más amplia acción de represión con la gente. O sea, creo que en gobiernos que tienen tendencias totalitarias no ha sido del todo negativo, como Venezuela, Nicaragua y bueno, diría que El Salvador comienza a estar allí, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Les ha servido para legitimar, ¿no? Con el estado de excepción o de sitio, pues el recorte de derechos de los ciudadanos. En el caso más claro es el de El Salvador, ¿no? Pero en general sí es verdad que estamos viviendo una, no sé si pospandemia, pero sí ya el hartazgo. O sea, creo que hay muchos países en la región que están llegando a un tope por empobrecimiento, por muchos motivos, y que yo creo que los gobiernos van a responder con fuerza porque al final tienen miedo también. O sea, realmente llevamos más de 1 año y medio parados y creo que estas es como las primeras consecuencias visibles de lo que se ha acumulado durante este año y medio. Sí. Evidentemente algunos gobiernos lo están usando como excusa, legitimando su abuso de poder, pero otros probablemente de una forma reactiva, de lo que no han previsto. Para concluir, yo quería saber precisamente cómo en Colombia la respuesta fuerte de un gobierno pues está quizás comprometiendo, pero por completo, que se pueda pacificar en los próximos meses ese país. Sí, yo creo que irónicamente una respuesta tan dura muestra muchísima debilidad en un gobierno, ¿no? Y creo que el gran temor es que el gobierno lo sabe y por eso podría querer llevar al país a una situación en donde tengan que suspender las elecciones que tendrían que tener lugar el próximo año, ¿no? Creo que ese es como el gran miedo que hay, lo que se viene alertando desde distintos sectores. Y ahí es donde creo que lo que tú dices, ese es como el gran temor y lo que a toda costa hay que evitar, porque seguiría tendencias autoritarias en otras partes de la región. Yo sé que hay mucho que decir, que todos están levantando la palabra, pero nos tenemos que ir y lo vamos a tener que dejar para nuestro próximo encuentro. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias a TV UNAM y a todos los que nos acompañan esta noche de miércoles. La próxima semana estará con ustedes mi colega Ixchel Cisneros. No se pierdan el programa y nos vemos nosotros dentro de 15 días.